La vivienda a construir arranca junto con el hombre. Por una necesidad de protegerse, empezó a buscar y encontró las cavernas, que fueron las primeras viviendas que se utilizaron. Desde el momento en que el hombre pasa a ser sedentario, empezó a construir. Tiene que ver con el origen propio del ser humano y su necesidad de tener un hábitat. Al tener una vivienda permanente, empieza el hallazgo de los nuevos materiales. Lo que se produce es una cantidad de construcciones muy rápidas y con la misma eficiencia y con el mismo confort que cualquier otra vivienda. Vamos a ver la evolución de la construcción. La actividad de construir vivienda es poder darle al hombre un espacio en donde morar. Estamos en un bosque urbano, principalmente es un espacio para educación ambiental, abierto a todos para venir acá a aprender o a dar algo. Este es el barro de base, que yo le llamo barro madre, que es tierra cruda, lo más limpia que se pueda, puesta en agua, en un lugar que pueda retener el agua, por eso ponemos el nylon, y pudriéndose, se le agrega bosta en una cantidad idealmente a 1/3 del volumen que se puso en la cancha, el lugar a donde se deja pudrir y a remojar el barro. Cuanto más tiempo mejor, para que se vayan activando todas las arcillas que tiene el barro. Todas las mezclas que después se hagan para los distintos fines para los cuales se utiliza en una casa, va sacando siempre de acá, de esta cancha que tiene el barro madre. Este tipo de construcción comienza cuando el ser humano mismo comienza a tener la necesidad de un hábitat. Empieza a tomar los materiales de la naturaleza para construir un espacio. En este caso, como no estamos preparando una mezcla de revoque, no es tan riguroso la limpieza del barro, pero cuanto menos mejor, digamos. Entonces lo que nosotros hacemos es poner la tierra cruda acá, la pisamos y ahí ya la estamos activando, con movimiento y agua. Nos tenemos que preguntar cómo y cuándo arranca esto de las viviendas. El cómo es, el hombre empieza a utilizar los elementos que tiene al alcance de su mano, de acuerdo al hábitat. Eran viviendas que se abandonaban y algunas de las piezas eran transportadas. Las primeras viviendas fueron con cueros de las piezas que ellos cazaban y utilizando los huesos. Originariamente eran de huesos de mamut y pieles de mamut y de otros animales que cazaban. Desde el momento en que el hombre pasa a ser sedentario, los comienzos de la agricultura lo establecen en un lugar determinado, ahí en donde comienzan las viviendas permanentes. Al tener una vivienda permanente, empieza la búsqueda y empieza el hallazgo de los nuevos materiales. ¿Cuánto es El mismo volumen. La paja sí es muy ojímetro porque el volumen es muy arbitrario, ¿no? Si lo apretás más o menos, pero aproximadamente el mismo volumen de lo que ya pusimos de los otros, de arena y de barro. Ahora todo esto se va a transformar en una sola cosa. Entonces tenemos el barro madre, que es lo que aglutina. Yo hago siempre un paralelo con el cuerpo físico humano, que esta sería la carne en el cuerpo, todas las masas muscular y todo lo que aglutina. Esto es lo que le va a dar estructura al barro, porque si solamente aglutina,
si solamente tuviéramos músculos en el cuerpo, no tenemos dónde pararnos, de dónde agarrarnos. Entonces los huesos, el esqueleto de nuestro cuerpo es el equivalente a la arena, cualquier arena más gruesa o más fina, en un barro. Entonces, si nuestro cuerpo habita dentro de un cuerpo que es similar al nuestro, no hay contraste, entonces hay armonía. Y después, por último, lo que serían los reboques es la piel. Con la mano también, porque es medio... Yo primero siempre le pongo bastante de fibra porque es más fácil de mezclar, que si le pones la arena se hace muy pesada. Quizás nos va a faltar un poquito de barro. Sí. Como no tenemos a ciencia cierta cuáles son los comienzos, tampoco tenemos a ciencia cierta cuáles fueron las primeras herramientas que se utilizaron. Creemos que eran herramientas muy precarias, hechas con maderas o huesos. El hombre al radicarse busca un lugar con una reserva de agua. Al tener esa reserva de agua, comienza a mezclarlo con la tierra. Y ahí surgen las primeras piezas que se denominan adobe, mezcladas con lo que teníamos a mano, trozos de pasto, maderas, huesos y todos aquellos elementos que se podían mezclar y formar esas piezas que después se iban acumulando una arriba de otra, dándole la forma, muchas veces con una puerta de entrada y sin ningún tipo de otra abertura. La arcilla, que es la que aglutina todo, que está en la tierra, se activa con agua y con movimiento o fricción. Entonces, si yo solamente lo meto en una mezcladora, la calidad con la que queda el barro es mucho más pobre, mucho menos poder aglutinante, es mucho más probable que sucedan fisuras, queda una mezcla más pobre. Cuando vos marcás y penetra fácil, pero a la vez no se desarma la huella, es el punto. En la prehistoria, para protegerse del clima adverso o las fieras, las personas solían refugiarse en cuevas naturales. De ahí proviene la denominación de hombre de las cavernas. Tenemos que dejar en claro que después de cientos o miles de años de una construcción precaria, pasamos a tener ya una construcción un poco más definida. Esa definición la da el ladrillo, que pasa a tener una forma determinada. Y al tener esa forma determinada, mezclado con los distintos morteros, nos permiten empezar a darle formas o distintas formas a las viviendas que empezamos a construir. Empezamos a prescindir de todos esos elementos extraños que antes eran materia prima. Ahora, por excelencia, el ladrillo pasa a ser la materia prima a utilizar en la construcción de viviendas. Cuando nosotros hablamos de construcción, tenemos que pensar en costo y resultado. La madera, los distintos elementos encarecen el costo de la construcción, algo que desde la aparición del ladrillo se fue achicando y fue facilitando. Utilizar un solo elemento de construcción abarató muchísimo los costos finales para la obra terminada. Empiezan a producirse en serie y
aparecen los primeros trabajadores del gremio de la construcción, que son los hacedores de ladrillo. Podemos decir que en la antigüedad los ladrillos eran confeccionados mezclando barro, agua, paja, ramas. Con todo eso se hacía una pasta que después era volcada en un molde que le daba una forma determinada y luego todo eso era secado al sol. Con el tiempo y con las nuevas técnicas, el ladrillo empezó a acelerar el tiempo de secado y el tiempo de cocción mediante la utilización del fuego. Esos grandes hornos que ventean humo durante 3 o 4 días hasta que el ladrillo llega a su punto de cocción y después es utilizado. Ahí es en donde arranca la construcción como gran industria que empieza a mover mano de obra en gran escala, porque para una producción de ladrillos importante precisábamos tener una cantidad de mano de obra importante. El resultado final es un ladrillo cocido que le da mayor dureza y que le da mayor durabilidad a la pieza. La mayor resistencia es al peso, la mayor durabilidad es años. Sí, te escucho, Cristian, decime. Y ahora sí te escucho. Una construcción que no podemos decir eterna porque no tenemos constancia de que sea así, pero sí que supera la vida del hombre. Arrancamos con la prehistoria, arrancamos con el hombre haciendo sus viviendas de barro y paja y pasamos al adobe y pasamos al ladrillo. Esto podemos decir que prácticamente nos está poniendo en las puertas de la revolución industrial. Empiezan a aparecer los que construyen casas. Ahí nace el trabajador, que empieza a darle forma a lo que sería hoy la gran familia de la construcción. A partir del ladrillo cambian los distintos tipos de viviendas. Empezamos a pensar en las grandes ciudades, porque el hombre se queda quieto y empieza a aglutinarse. Con las ciudades aparecen los artesanos y arquitectos. Estos son los primeros albañiles, trabajadores especializados en construir casas. Hablamos de construcción y no podemos dejar de lado que una técnica milenaria como es hacer el adobe, hoy sigue vigente. Hoy en muchos lugares se está empezando a construir y se está empezando a reutilizar el adobe como elemento básico de lo que es la casa. Ya ven, pasan los años, los materiales siguen siendo los mismos. O intentamos reciclarlos o intentamos volverlos a poner en el candelero, en el uso. La forma moderna de referirnos a esta forma de construir es bioconstrucción, construcción sustentable, construcción ecológica, son distintos nombres que tiene hoy. Esto, al conectarte con la naturaleza y con el entorno, te das cuenta que todos los ciclos son circulares. Así como se repiten las estaciones y tenemos verano y primavera todos los años,
el tiempo funciona de la misma forma para nosotros también. Y también lo va a hacer para la construcción. Esto es lo que fue, porque es lo más saludable, la única forma de construir que el planeta puede sostener en el largo plazo. Y por lo tanto es lo que va a hacer también. Por eso este es el pasado más remoto y es el futuro más remoto también. Porque están juntos, el pasado remoto y ese futuro remoto. Como esto viene de la naturaleza, sirve para todos. Para alguien, quien dice pudiente, con mucho dinero, puede hacerse una casa de lujo, hermosa, de puro arte, con estos materiales y estas técnicas, estas tecnologías, digamos. Y también alguien súper humilde, en un barrio, en un asentamiento, en un lugar más pobre, puede tomar la tierra del lugar y sin tanta sofisticación ni costo de dinero, puede también resolver de forma digna su vivienda. Y todo lo que está en el medio, ¿no? Pero responde a todas las necesidades de cualquiera. Cualquiera, de cualquier necesidad, de cualquier clase social, de cualquier situación económica, puede resolver su vivienda de la forma que le guste con estas formas de construir naturales. Las técnicas nuevas de la aplicación del adobe son muy interesantes. Hoy en la actualidad se están utilizando materias primas que son las mismas, pero con otras técnicas en donde el adobe ya tiene un trabajo más artesanal y en donde se aplica en la elaboración artesanal de una vivienda mucho más confortable y mucho más ayornada a lo que es hoy el siglo XXI. Es un trabajo artesanal digno de admirar. Las técnicas constructivas dependen fundamentalmente del entorno, siempre usando barro, fibras y arenas de distintos tipos, pero dependiendo de la calidad, las cualidades de cada una de esas componentes, pero de cada lugar específico. Y del clima, que puedes hacer técnicas que tengan más aislación térmica, es decir, que tengan más aire, más fibra, más paja, o técnicas con más inercia térmica para almacenar más temperatura y humedad. Al aplicar con la mano, la única cosa a tener en cuenta es que la fuerza no se hace paralelo a la pared, sino contra la pared. Apretás, yo estoy haciendo la fuerza contra acá y la mano un poquito abierta y voy deslizando así. ¿Sí? Buenísimo, ¿eh? Las técnicas que vos terminás eligiendo para una construcción dependen del entorno y también de las orientaciones, las condiciones climáticas del lugar según las orientaciones. Esas dos componentes es lo que te define cuál es la técnica más apropiada para construir una casa. De la misma manera que en su momento las estructuras de hierro marcaron un gran cambio, hoy, 2014, podemos decir que el gran cambio está en lo que es la construcción en seco. En estas viviendas de maderas industrializadas, que ya vienen con paneles prearmados y que se ensamblan y se encastran unos a otros con pegamentos o con algo tan sencillo como puede ser un tornillo y una tuerca ajustada, a estos productos nuevos, placas de yeso, tabiques fenólicos, paneles de tergopolo, de ladrillo, de material pretensado, en donde el albañil armó en 3 horas de trabajo todo un muro que quedó listo, enduido y esperando a que venga el pintor para darle el toque final. Estamos en una obra, en la construcción de una vivienda grande, 350 metros, y estamos construyendo lo que se llama steel framing, el sistema constructivo que es basado en perfiles de acero galvanizado. Esta técnica empieza en realidad en Estados Unidos, hay la franja de los tornados en Estados Unidos, donde se necesitaba materiales resistentes, livianos. Ellos trabajaban originalmente la madera,
El acero les permite lograr construcciones de mucha resistencia a cargas horizontales, según sismos y vientos. Se trabaja con Argentina en los 90 y bueno, después de los problemas que tuvimos económicos, se dejó de utilizar. Comenzó de vuelta al 2003, 2004 y con mucha energía porque bueno, hasta hoy realmente ha ocupado una buena parte, una buena porción del mercado. Todo lo que tiene que ver con materiales térmicos y acústicos son prioridad. Aquí podemos ver un tabique interno que se une con un tabique externo. Obviamente acá va a ir una abertura en este sector. Por lo tanto se puede apreciar las distintas capas del sistema. Tenemos un revoque exterior que se llama base coat, va imbuido de una malla de fibra de vidrio que es la que unifica el revoque y permite que el revoque sea una sola pieza. Una placa EPS térmica de alta densidad, un ruptor de puente térmico, entre medio va una barrera de vapor, que es un controlador en realidad de vapor, y luego tenemos la estructura y nos queda un hueco que podemos apreciar que ahí se va a rellenar con lana de vidrio. Va a ser parte de la aislación acústica. El sistema es 10 veces más térmico que una construcción tradicional, es 6 veces más acústico. De hecho, considerar la vida útil, que mucha gente pregunta, ¿pero cuánto dura esto? El perfil de acero dentro del panel tiene una vida útil de 600 años si el panel está correctamente armado, por supuesto. Con los materiales tradicionales, hace 30 años demorabas una semana, porque el acarreo del material, el acopio del material, el andamio, el subir, el bajar, el pegar el ladrillo, el revocar, el darle la terminación, terminabas teniendo 10, 12 días de trabajo. De esta manera, un día de trabajo, 2 personas, lo solucionaste. Y le ganaste peso a la estructura, porque es algo muy livianito. Esto es la nueva tecnología de hoy. Si bien es cierto que se puede hacer una obra muy rápido, hay otros factores, otros rubros que hacen que la obra tenga una diferencia de tiempos, pero no sea el factor principal por lo cual la gente se inclina a este tipo de construcción. Los factores principales son las prestaciones que da. Por ejemplo, mucha gente le llama la atención que entra dentro de la casa, cierra las ventanas y se siente un vacío absoluto, no se escucha ruido. Otra de las ventajas es lo que pesa la construcción, es muy liviana, por lo tanto permite ampliar muy rápidamente con modificaciones mínimas a la construcción existente. Antiguamente cuando se rompía una cañería tenías que romper los cerámicos, destruir el baño y volver a hacerlo de nuevo. Con estos sistemas más tecnológicos accedemos directamente cortando la placa, accediendo a la cañería que vemos del otro lado, cortar las placas, hacer las reparaciones de la cañería y volver a tapar desde el lado de atrás sin tener que romper cerámicos y destruir un baño completo para hacer una reparación. Lo que tiene que ver con la ventaja que tiene el sistema desde el punto de vista ecológico, en una construcción tradicional se quema una cantidad determinada de gases que van a la atmósfera. En el sistema steel framing es el 30% de lo que se quemaría para producir los materiales que para construir una construcción tradicional. La construcción desde el inicio, desde los comienzos, era algo que siempre tuvo un piso y que nunca tuvo un techo. Yo creo que hoy sigue de la misma manera. Todavía no hemos llegado a saber cuál es el techo. Es decir, bueno, hasta acá llegamos. No podemos seguir avanzando en lo que es tecnología, en donde es elaboración de productos, en donde es mano de obra. El hombre no sabemos cuál es su techo. El trabajador de la construcción ha ido evolucionando de tal manera que hasta nos podemos llegar a arriesgar a decir que todavía no ha sido explotado como corresponde. No hemos utilizado su intelecto. Le estamos diciendo, tenés que ir y tenés que hacer esto. Si a lo mejor le decimos, sorpréndeme, fíjate qué podés hacer con estos materiales, a lo mejor nos empieza a construir una casa totalmente distinta.
La vivienda a construir arranca junto con el hombre. Por una necesidad de protegerse, empezó a buscar y encontró las cavernas, que fueron las primeras viviendas que se utilizaron. Desde el momento en que el hombre pasa a ser sedentario, empezó a construir. Tiene que ver con el origen propio del ser humano y su necesidad de tener un hábitat. Al tener una vivienda permanente, empieza el hallazgo de los nuevos materiales. Lo que se produce es una cantidad de construcciones muy rápidas y con la misma eficiencia y con el mismo confort de cualquier otra vivienda. Vamos a ver la evolución de la construcción. La actividad de construir vivienda es poder darle al hombre un espacio en donde morar. Estamos en un bosque urbano, principalmente es un espacio para educación ambiental, abierto a todos para venir acá a aprender o a dar algo. Este es el barro de base, que yo le llamo barro madre, que es tierra cruda, lo más limpia que se pueda, puesta en agua, en un lugar que pueda retener el agua, por eso ponemos el nylon, y pudriéndose, se le agrega bosta en una cantidad idealmente a 1/3 del volumen que se puso en la cancha, el lugar a donde se deja pudrir y a remojar el barro. Cuanto más tiempo mejor, para que se vayan activando todas las arcillas que tiene el barro. Todas las mezclas que después se hagan para los distintos fines para los cuales se utiliza en una casa, va sacando siempre de acá, de esta cancha que tiene el barro madre. Este tipo de construcción comienza cuando el ser humano mismo comienza a tener la necesidad de un hábitat. Empieza a tomar los materiales de la naturaleza para construir un espacio. En este caso, como no estamos preparando una mezcla de revoque, no es tan riguroso la limpieza del barro, pero cuanto menos mejor, digamos. Entonces lo que nosotros hacemos es poner la tierra cruda acá, la pisamos y ahí ya la estamos activando con movimiento y agua. Nos tenemos que preguntar cómo y cuándo arranca esto de las viviendas. El cómo es, el hombre empieza a utilizar los elementos que tiene al alcance de su mano, de acuerdo al hábitat. Eran viviendas que se abandonaban y algunas de las piezas eran transportadas. Las primeras viviendas fueron con cueros de las piezas que ellos cazaban y utilizando los huesos. Originariamente eran de huesos de mamut y pieles de mamut y de otros animales que cazaban. Desde el momento en que el hombre pasa a ser sedentario, los comienzos de la agricultura lo establecen en un lugar determinado, ahí en donde comienzan las viviendas permanentes. Al tener una vivienda permanente, empieza la búsqueda y empieza el hallazgo de los nuevos materiales. ¿Cuánto era? El mismo volumen. La paja sí es muy ojímetro porque el volumen es muy arbitrario, ¿no? Si lo apretás más o menos, pero aproximadamente el mismo volumen de lo que ya pusimos de los otros, de arena y de barro. Ahora todo esto se va a transformar en una sola cosa. Entonces tenemos el barro madre, que es lo que aglutina. Yo hago siempre un paralelo con el cuerpo físico humano, que esta sería la carne en el cuerpo, todas las masas muscular y todo lo que aglutina. Esto es lo que le va a dar estructura al barro, porque si solamente aglutina,
si solamente tuviéramos músculos en el cuerpo, no tenemos dónde pararnos, de dónde agarrarnos. Entonces los huesos, el esqueleto de nuestro cuerpo es el equivalente a la arena, cualquier arena más gruesa o más fina, en un barro. Entonces, si nuestro cuerpo habita dentro de un cuerpo que es similar al nuestro, no hay contraste, entonces hay armonía. Y después, por último, lo que serían los reboques es la piel. Con la mano también, ¿eh? Porque es medio... Yo primero siempre le pongo bastante de fibra porque es más fácil de mezclar, que si le pones la arena se hace muy pesada. Quizás nos va a faltar un poquito de barro. ¿Te va saliendo ojo? Sí. Como no tenemos a ciencia cierta cuáles son los comienzos, tampoco tenemos a ciencia cierta cuáles fueron las primeras herramientas que se utilizaron. Creemos que eran herramientas muy precarias, hechas con maderas o huesos. El hombre al radicarse busca un lugar con una reserva de agua. Al tener esa reserva de agua, comienza a mezclarlo con la tierra. Y ahí surgen las primeras piezas que se denominan adobe, mezcladas con lo que teníamos a mano, trozos de pasto, maderas, huesos y todos aquellos elementos que se podían mezclar y formar esas piezas que después se iban acumulando una arriba de otra, dándole la forma, muchas veces con una puerta de entrada y sin ningún tipo de otra abertura. La arcilla, que es la que aglutina todo, que está en la tierra, se activa con agua y con movimiento o fricción. Entonces, si yo solamente lo meto en una mezcladora, la calidad con la que queda el barro es mucho más pobre, mucho menos poder aglutinante, es mucho más probable que sucedan fisuras, queda una mezcla más pobre. Cuando vos marcás y penetra fácil, pero a la vez no se desarma la huella, es el punto. En la prehistoria, para protegerse del clima adverso o las fieras, las personas solían refugiarse en cuevas naturales. De ahí proviene la denominación de hombre de las cavernas. Tenemos que dejar en claro que después de cientos o miles de años de una construcción precaria, pasamos a tener ya una construcción un poco más definida. Esa definición la da el ladrillo, que pasa a tener una forma determinada. Y al tener esa forma determinada, mezclado con los distintos morteros, nos permiten empezar a darle formas o distintas formas a las viviendas que empezamos a construir. Empezamos a prescindir de todos esos elementos extraños que antes eran materia prima. Ahora, por excelencia, el ladrillo pasa a ser la materia prima a utilizar en la construcción de viviendas. Cuando nosotros hablamos de construcción, tenemos que pensar en costo y resultado. La madera, los distintos elementos encarecen el costo de la construcción, algo que desde la aparición del ladrillo se fue achicando y fue facilitando. Utilizar un solo elemento de construcción abarató muchísimo los costos finales para la obra terminada. Empiezan a producirse en serie y
aparecen los primeros trabajadores del gremio de la construcción, que son los hacedores de ladrillo. Podemos decir que en la antigüedad los ladrillos eran confeccionados mezclando barro, agua, paja, ramas. Con todo eso se hacía una pasta que después era volcada en un molde que le daba una forma determinada y luego todo eso era secado al sol. Con el tiempo y con las nuevas técnicas, el ladrillo empezó a acelerar el tiempo de secado y el tiempo de cocción mediante la utilización del fuego. Esos grandes hornos que ventean humo durante 3 o 4 días hasta que el ladrillo llega a su punto de cocción y después es utilizado. Ahí es en donde arranca la construcción como gran industria que empieza a mover mano de obra en gran escala, porque para una producción de ladrillos importante precisábamos tener una cantidad de mano de obra importante. El resultado final es un ladrillo cocido que le da mayor dureza y que le da mayor durabilidad a la pieza. La mayor resistencia es al peso, la mayor durabilidad es años. Sí, te escucho, Cristian, decime. Y ahora sí te escucho. Una construcción que no podemos decir eterna porque no tenemos constancia de que sea así, pero sí que supera la vida del hombre. Arrancamos con la prehistoria, arrancamos con el hombre haciendo sus viviendas de barro y paja y pasamos al adobe y pasamos al ladrillo. Esto podemos decir que prácticamente nos está poniendo en las puertas de la revolución industrial. Empiezan a aparecer los que construyen casas. Ahí nace el trabajador, que empieza a darle forma a lo que sería hoy la gran familia de la construcción. A partir del ladrillo cambian los distintos tipos de viviendas. Empezamos a pensar en las grandes ciudades, porque el hombre se queda quieto y empieza a aglutinarse. Con las ciudades aparecen los artesanos y arquitectos. Estos son los primeros albañiles, trabajadores especializados en construir casas. Hablamos de construcción y no podemos dejar de lado que una técnica milenaria como es hacer el adobe, hoy sigue vigente. Hoy en muchos lugares se está empezando a construir y se está empezando a reutilizar el adobe como elemento básico de lo que es la casa. Ya ven, pasan los años, los materiales siguen siendo los mismos. O intentamos reciclarlos o intentamos volverlos a poner en el candelero, en el uso. La forma moderna de referirnos a esta forma de construir es bioconstrucción, construcción sustentable, construcción ecológica, son distintos nombres que tiene hoy. Esto, al conectarte con la naturaleza y con el entorno, te das cuenta que todos los ciclos son circulares. Así como se repiten las estaciones y tenemos verano y primavera todos los años,
el tiempo funciona de la misma forma para nosotros también. Y también lo va a hacer para la construcción. Esto es lo que fue, porque es lo más saludable, la única forma de construir que el planeta puede sostener en el largo plazo. Y por lo tanto es lo que va a hacer también. Por eso este es el pasado más remoto y es el futuro más remoto también. Porque están juntos, el pasado remoto y ese futuro remoto. Como esto viene de la naturaleza, sirve para todos. Para alguien, quien dice pudiente, con mucho dinero, puede hacerse una casa de lujo, hermosa, de puro arte, con estos materiales y estas técnicas, estas tecnologías, digamos. Y también alguien súper humilde, en un barrio, en un asentamiento, en un lugar más pobre, puede tomar la tierra del lugar y sin tanta sofisticación ni costo de dinero, puede también resolver de forma digna su vivienda. Y todo lo que está en el medio, ¿no? Pero responde a todas las necesidades de cualquiera. Cualquiera, de cualquier necesidad, de cualquier clase social, de cualquier situación económica, puede resolver su vivienda de la forma que le guste con estas formas de construir naturales. Las técnicas nuevas de la aplicación del adobe son muy interesantes. Hoy en la actualidad se están utilizando materias primas que son las mismas, pero con otras técnicas en donde el adobe ya tiene un trabajo más artesanal y en donde se aplica en la elaboración artesanal de una vivienda mucho más confortable y mucho más ayornada a lo que es hoy el siglo XXI. Es un trabajo artesanal digno de admirar. Las técnicas constructivas dependen fundamentalmente del entorno, siempre usando barro, fibras y arenas de distintos tipos, pero dependiendo de la calidad, las cualidades de cada una de esas componentes, pero de cada lugar específico. Y del clima, que puedes hacer técnicas que tengan más aislación térmica, es decir, que tengan más aire, más fibra, más paja, o técnicas con más inercia térmica para almacenar más temperatura y humedad. Al aplicar con la mano, la única cosa a tener en cuenta es que la fuerza no se hace paralelo a la pared, sino contra la pared. Apretás, yo estoy haciendo la fuerza contra acá y la mano un poquito abierta y voy deslizando así. ¿Sí? Buenísimo, ¿eh? Las técnicas que vos terminás eligiendo para una construcción dependen del entorno y también de las orientaciones, las condiciones climáticas del lugar según las orientaciones. Esas dos componentes es lo que te define cuál es la técnica más apropiada para construir una casa. De la misma manera que en su momento las estructuras de hierro marcaron un gran cambio, hoy, 2014, podemos decir que el gran cambio está en lo que es la construcción en seco. En estas viviendas de maderas industrializadas, que ya vienen con paneles prearmados y que se ensamblan y se encastran unos a otros con pegamentos o con algo tan sencillo como puede ser un tornillo y una tuerca ajustada, a estos productos nuevos, placas de yeso, tabiques fenólicos, paneles de tergopolo, de ladrillo, de material pretensado, en donde el albañil armó en 3 horas de trabajo todo un muro que quedó listo, enduido y esperando a que venga el pintor para darle el toque final. Estamos en una obra, en la construcción de una vivienda grande, 350 metros, y estamos construyendo lo que se llama steel framing, el sistema constructivo que es basado en perfiles de acero galvanizado. Esta técnica empieza en realidad en Estados Unidos, hay la franja de los tornados en Estados Unidos, donde se necesitaba materiales resistentes, livianos. Ellos trabajaban originalmente la madera,
El acero les permite lograr construcciones de mucha resistencia a cargas horizontales, que son sismos y vientos. Se trabaja con Argentina en los 90 y bueno, después de los problemas que tuvimos económicos, se dejó de utilizar. Comenzó de vuelta al 2003, 2004 y con mucha energía porque bueno, hasta hoy realmente ha ocupado una buena parte, una buena porción del mercado. Todo lo que tiene que ver con materiales térmicos y acústicos son prioridad. Aquí podemos ver un tabique interno que se une con un tabique externo. Obviamente acá va a ir una abertura en este sector. Por lo tanto se puede apreciar las distintas capas del sistema. Tenemos un revoque exterior que se llama base coat, va imbuido de una malla de fibra de vidrio que es la que unifica el revoque y permite que el revoque sea una sola pieza. Una placa EPS térmica de alta densidad, un ruptor de puente térmico, entre medio va una barrera de vapor, que es un controlador en realidad de vapor, y luego tenemos la estructura y nos queda un hueco que podemos apreciar que ahí se va a rellenar con lana de vidrio. Va a ser parte de la aislación acústica. El sistema es 10 veces más térmico que una construcción tradicional, es 6 veces más acústico. De hecho, considerar la vida útil, que mucha gente pregunta, ¿pero cuánto dura esto? El perfil de acero dentro del panel tiene una vida útil de 600 años si el panel está correctamente armado, por supuesto. Con los materiales tradicionales, hace 30 años demorabas una semana, porque el acarreo del material, el acopio del material, el andamio, el subir, el bajar, el pegar el ladrillo, el revocar, el darle la terminación, terminabas teniendo 10, 12 días de trabajo. De esta manera, un día de trabajo, 2 personas, lo solucionaste. Y le ganaste peso a la estructura, porque es algo muy livianito. Esto es la nueva tecnología de hoy. Si bien es cierto que se puede hacer una obra muy rápido, hay otros factores, otros rubros que hacen que la obra tenga una diferencia de tiempos, pero no sea el factor principal por lo cual la gente se inclina a este tipo de construcción. Los factores principales son las prestaciones que da. Por ejemplo, mucha gente le llama la atención que entra dentro de la casa, cierra las ventanas y se siente un vacío absoluto, no se escucha ruido. Otra de las ventajas es lo que pesa la construcción, es muy liviana, por lo tanto permite ampliar muy rápidamente con modificaciones mínimas a la construcción existente. Antiguamente cuando se rompía una cañería tenías que romper los cerámicos, destruir el baño y volver a hacerlo de nuevo. Con estos sistemas más tecnológicos accedemos directamente cortando la placa, accediendo a la cañería que vemos del otro lado, cortar las placas, hacer las reparaciones de la cañería y volver a tapar desde el lado de atrás sin tener que romper cerámicos y destruir un baño completo para hacer una reparación. Lo que tiene que ver con la ventaja que tiene el sistema desde el punto de vista ecológico, en una construcción tradicional se quema una cantidad determinada de gases que van a la atmósfera. En el sistema steel framing es el 30% de lo que se quemaría para producir los materiales que para construir una construcción tradicional. La construcción desde el inicio, desde los comienzos, era algo que siempre tuvo un piso y que nunca tuvo un techo. Yo creo que hoy sigue de la misma manera. Todavía no hemos llegado a saber cuál es el techo. Es decir, bueno, hasta acá llegamos. No podemos seguir avanzando en lo que es tecnología, en donde es elaboración de productos, en donde es mano de obra. El hombre no sabemos cuál es su techo. El trabajador de la construcción ha ido evolucionando de tal manera que hasta nos podemos llegar a arriesgar a decir que todavía no ha sido explotado como corresponde. No hemos utilizado su intelecto. Le estamos diciendo, tenés que ir y tenés que hacer esto. Si a lo mejor le decimos, sorpréndeme, fíjate qué podés hacer con estos materiales, a lo mejor nos empieza a construir una casa totalmente distinta.